Muy buenos días, alumnos, ¿qué tal? Soy el profesor Eduardo del Castillo Kusterman y el tema de hoy es cultura andina, hipótesis de su origen y preedificación. Bueno, espero que estén bien. Ustedes son el futuro del país. Y bueno, no, a ver, cultura andina, cultura, ¿qué es cultura? Todo proceso de creación, ¿no? Humano. Tú puedes crear una canción, una cerámica, eso es cultura, ¿no? ¿Qué es hipótesis? Hipótesis es una teoría, es una como un planteamiento, una teoría, pero que aún no se comprueba, ¿no? O sea, es como yo, hipotéticamente hablando, o sea, supuestamente es su origen. Y periodificación significa periodo, ¿no? Está escalado o dividido en tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? Eso es lo que, periodo de tu vida, ¿no? Niñez, adolescencia, juventud, ¿no? Adultez, ancianidad y muerte, ¿no? Algo así. Y bueno, no, esa es una división. Bueno, iniciemos la clase. Ya es el título, iniciemos. A ver, compartir. Ya, por acá. Ya. A ver, la primera teoría es teoría hipótesis o teoría. Claro, hay teorías más extensas, pero sí, vendría a ser en este caso lo mismo. Fue la inmigracionista. Ya. ¿Quién la propuso? El señor Matzule, alemán. Decía que la alta cultura andina, peruana o andina, provino de Mesoamérica, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus argumentos, no? Fueron semejanzas en el arte azteca maya con el antiguo Perú. Es verdad, el arte azteca es muy similar a los relieves chavinoides, bastante similar. Y algunas palabras, bueno, del idioma mochi también. Primera cultura en el Perú, mochique nazca. Claro, nazca no, pero la mochique es muy similar, tiene elementos muy similares a los aztecas, ¿no? Algunos dicen que incluso esos aspectos son más similares también a los chinos. Los dragones chinos se parecen a los dragones de aztecas, pero también a los dragones que se aprecian en la cultura peruana, ¿no? Chimú. Curioso, ¿no? Misterios. A ver. Proto Chimú. Antes de los Chimú, protestantes, ¿no? Primitivo. Proto Perú, el antiguo Perú, ¿no? Teoría teutonista, ¿no? ¿Quién la propuso? El señor Julio César Tello, un gran médico peruano que luego estudió arqueología en Harvard. Y su maestro fue Alex Hadrical, que propuso la teoría que el hombre provino del estrecho de Bering, ¿no? A ver, el origen de la cultura viene en tribu arawaks, selva amazónica. Una tribu primitiva de los arawaks se asentaron en la sierra en Chavim, Ancash actualmente. Y desarrollaron, ahí se mimetizaron, evolucionaron a la cultura Chavim. Fundamentos: presencia de animales y plantas selváticas en la sierra y costa, ¿no? La cultura chavín trae elementos de la selva, del fondo de la selva, y en ese tiempo no había carreteras, ¿no? Entonces, el sustento de que venían de la selva, ¿no? Porque dibujan a jaguares, iguanas, perdón, eso, ¿no? Teoría lautonista. ¿Quién propuso la teoría lautonista? El señor Federico Kaufmann Doig. ¿Qué dice, señor? Dice, origen de la cultura Bolivia, Ecuador. 3000 antes de Cristo. Este señor no era patriota. Se lo criticaron mucho, no dijo, no, que la cultura peruana vino de Ecuador, porque era muy antigua la cultura boliviana. Y le dijeron, no, pero ¿qué te pasa? Que tú no tienes proteína nacional. Entonces, se equivocó, ¿no? Porque luego encontró restos más antiguos que 3000 antes de Cristo. Y también de Caral, ¿no? Que es una civilización, ¿no? Más o menos por esa fecha. Entonces al final se equivocó como mandó ahí, ¿no? Eh, Fundamentos: cerámica y maíz más antiguo de América en Ecuador. Claro, es verdad que en esa época no habían
lo que se entiende como como si puede la flechita decía, las fronteras no existían, ¿no? Todo era cada cultura, como si cada cultura, o sea, las fronteras no existían. Ya, sí, pueden ver. Bueno, no, eh, pero no fue correcta esa teoría. Lo acusaron de antipatriota, teoría masónica. Ya, también dicen que la cultura lo dona la trata, ¿no? El origen de la cultura también es de Valdivia, pero dice que la cultura Perú provino de la selva de Ecuador, ¿no? Perdón, de Brasil. Acá para corregir, disculpe. Teoría elogenista. Origen de la cultura, no. El señor Lumbreras, un reconocido historiador. Teoría elogenista. Origen de la cultura recibió aportes de varias culturas. Sea elogenista que vino de un poco de todo, no como Rochofa. Recibió el aporte de un poco de cada cultura, ¿no? Fundamento, similitud entre culturas. O sea, las culturas se llevaron entre ellas y dieron origen, ¿no? Perdón, las comunidades dieron origen a una gran cultura, ¿no? Ninguna cultura fue madre de otra, entre todas se llevaron, entre todas se comunicaron y entre todas aportaron. Primera cultura en el Perú, Huari, centro de redacción. Acá es más que como un imperio, Huari, ¿no? Ya, a ver, es un resumen del esquema general. Ya, a ver, ¿cómo Matsule que dijo? De que la cultura venía de Mesoamérica, de los mayas, ¿no? Y un poco los aztecos. Eso es lo que es el actualmente México, ¿no? En la actualidad México, ¿no? Y Guatemala. ¿Pueden ver la flecha? Ahí está. Ya. A ver, nuevamente, ¿no? La teoría migracionista la propuso el alemán Matsule. Sostienen que los primeros pobladores habían venido por el mar desde Centroamérica y México trayendo elementos como la lengua. Eso es lo que dice. Ya. Ujú. Ya. Teoría autoctonista. A ver. Propuesta por el arqueólogo Julio César Tuyo en 1919. Chavín fue el cimiento de la civilización peruana y de ella partieron las demás civilizaciones peruanas. ¿Cómo le llamó Julio César Tuyo a Chavín? Cultura pristina. O sea, cultura primera, ¿no? Pristina. Eso le llama pristina, primera. ¿Qué dijo el señor Kaufman Doyle? ¿No? Propuso que la cultura andina provenía de Ecuador. No. Bolivia y Puerto Hormiga. ¿No? Teoría masónica, propuesta por el arqueólogo Donald Trump, propuso que el origen de la cultura andina provenía a través de la selva de Valdivia, Ecuador. Bueno, no. Claro, no disculpen porque estaba sombreado en otro lado. Hologenista, propuesta por el arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbrera, peruano, ayacuchano. Propuso que el origen de la cultura peruana es autóctona, es de acá, pero que tiene elementos culturales externos secundarios, ¿no? Es como el arroz chaufa, ¿no? El arroz chaufa surge acá, pero ¿quiénes lo crearon? Los inmigrantes chinos. Pero el arroz chaufa no es chino, es peruano, porque se creó acá. Si ustedes van a China y piden un arroz chaufa, les dicen no. ¿Me entienden? Es así. O sea, la cultura peruana desarrolló con elementos externos, pero el elemento determinante fue acá, el ambiente, ¿no? El ambiente que propicia la creación, los hijos de acá, que nacen aquí. Esa es la cultura peruana. Como los hijos de los extranjeros, ¿no? Son peruanos, no son del país donde vienen. Otra cosa que tengan una doble nacionalidad, ¿no? Perdón, mi gato movió mi computadora. Bueno. ¿Eh? A ver, hay otra forma de clasificar. Y ahora las clasificaciones. Horizontes e intermedios. A ver, horizontes, ¿no? De abajo, ¿no? A ver, intermedios, periodo inicial, arcaico. ¿Qué en el periodo arcaico se acuerdan las clases pasadas? Cazadores y recolectores. Luego viene precerámico, agricultores y horticultores. ¿Qué es horticultura? En la anterior, que eran recolectores, recogían, de una manzana, pum, una ciruela, pum. Horticultores, ¿qué es? Siembran cosechas rápidas, ¿no? Como espárragos,
alverjitas, ¿no? Algo que coseche rápido. 200 ya después de Cristo, intermedio temprano. Ya no es tan antiguo, ¿no? Mochica, Virú, Recuay, Lima, Nazca, Tiahuanaco. El Gran Tiahuanaco. 1100 después de Cristo, que surge intermedio tardío. Chancay, Chincha, Chachapoyas, Cajamarca, Chimú, Huancas, Señorío Cusco, Señorías Aymaras, Chancas y Lambayeque. Luego viene Horizonte Temprano. Pucará, Chavín, Paracas, Salinar, Vicus. Luego viene el Horizonte Medio, en el 600 después de Cristo, Huari, Tiahuanaco. Luego viene el Horizonte Tardío, 1450 después de Cristo, el Horizonte Tardío, los Incas. Ya, ya, a ver, ¿qué pueden ver acá, no? Con respecto a los intermedios y a los horizontes. ¿Qué pueden ver, qué pueden diferenciar? Que en horizontes dominan pocas culturas, horizonte, un solo horizonte o pocos horizontes. Y en intermedios se atomiza, se dividen nuevamente un predominio de culturas regionales, ¿no? Son varias. Por ejemplo, si fuéramos un ejemplo, ¿no? Intermedio, todo el Perú, la nación peruana. No, perdón, un horizonte, toda la nación peruana. Intermedio, cada gobierno, gobierno de Lima, gobierno de Ayacucho, cada departamento se separan. A nivel mundial, horizonte, gobierno de toda América. Intermedio, cada país, ¿no? Brasil, Ecuador. O sea, en intermedio muchas culturas regionales. En horizontes hay un predominio de pocas, muy pocas o una cultura. En el caso del último horizonte, ¿cuál fue? Incas, ¿no? Los incas. Horizonte tardío, ¿no? Y los horizontes van de acuerdo a la antigüedad, ¿no? Horizonte temprano, horizonte medio, horizonte tardío. Y entre los horizontes, ¿qué hay? Los intermedios, ¿no? ¿Cuál fue el primer horizonte? De 1100. Luego viene el intermedio temprano. Igual los intermedios. Intermedio temprano, intermedio tardío. O sea, el orden sería así: horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. ¿Ya, chicos? Intermedios. Acá están las culturas, ¿no? Clasificación de las culturas peruanas. Horizonte temprano. Chavín y Paracas, ¿no? Fueron una de las pocas culturas que había en esa época, ¿no? Una gran influencia tuvieron, no tanto, no era una influencia política, ¿no? De que tuvieran fronteras, ¿no? Una influencia cultural, ¿ya? De influencia, ¿no? De que tú lo sigues, ¿no? Como ahorita una influencia de Estados Unidos, ¿no? Pantalón jeans, todo eso. Horizonte, luego viene el intermedio temprano, Nazca y Mochica, ¿no? Mochica por sus famosos huacos, retratos o huacos eróticos. Horizonte medio, Tiahuanaco y Huari, ¿ya? Otro predominio de grandes culturas. El Chavín creó una forma de arte. Y luego los Tiahuanacos crearon otra forma de arte, ¿no? Constructores de ciudades, Tiahuanaco. Y Huari fue como el hijo mayor de Tiahuanaco, que lo superó. Fue un gran conjunto regional que algunos arqueólogos dicen que fue un imperio incluso, ¿no? Y luego viene el intermedio tardío, que son varias culturas, pero acá no pongo, esas no son las únicas, son un montón, pero pongo las más importantes. Chimú y reinos aymaras, ¿no? También están cultura lambayeque, cultura cajamarca, cultura chincha, cultura lima, etc. Horizonte tardío, los incas, ¿no? El gran imperio que absorbió todas esas culturas muy diferentes, bastantes, ¿no? No solamente Perú, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador. Y cultura chavín. Bueno, acá iríamos detallando más las siguientes clases más de cultura, otras culturas, ¿no? Vamos a tomar nuevamente como un pequeño repaso, a ver. A ver, compartir. Ya. Ya, horizontes intermedios, como un repaso. ¿Ya? A ver, otro esquema que tengo. A ver, horizonte. El orden, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, el orden, chicos. Todas las culturas
que pudieron entrar en la foto. ¿Cuál es primero? El horizonte temprano. Paracas, Pucará, Chavín. Recuerdan que Pucará, Puca en quechua es rojo, Pucará. ¿Ya? Luego viene el intermedio, temprano o tardío. ¿Cuál es primero? ¿Temprano o tardío? Temprano. Mochica, la cultura Mochica, la cultura Nazca, la cultura Vicus, la cultura Lima, la cultura Virú, la cultura Gallinazo, la cultura Recuay y la cultura Saliana. Luego viene el horizonte medio o tardío. Medio. Ya, a ver. Huari y Tiahuanaco. Luego viene el intermedio, tardío. Aymaras, Chimú, Chincha, Chancay, Chachapoyas y Lambayeque. Y luego viene el horizonte tardío, que es los incas. A ver, si ustedes le dijeran, por ejemplo, predominios de regiones, ¿no? Costa o sierra. Estaban a la par siempre, ¿no? O la mayor. En el horizonte temprano, Paracas, una cultura costeña, Chavín, una cultura andina. No, el intermedio temprano, Mochica, costeños, Nagas costeños, Vicos costeños, Lima costeños, Recuay, bueno, ya es un poco más andino, Salinar también, Viru también por ahí, ¿no? Huari y Tiahuanaco hubo un predominio del andino en horizonte medio. En intermedio tardío, bueno, Chincha es costeño, Chancay es costeño también, Chachapoyas es selvático, entre selva y sierra, Lambayeque costeño, Chimú costeño, Aymaras andino, ¿no? Y el horizonte tardío los incas. Si al final en esta rivalidad entre costa y sierra ganó la sierra, porque los incas su origen fue en el Cusco, como núcleo étnico fue en la orilla del Titicaca, ¿no? Pero como fundación de la ciudad fue, o imperial fue en el Cusco, ¿no? Ganó al final la sierra, ¿no? Esa competencia entre costa y sierra, ¿no? Esa competencia no viene desde ahora, viene desde antes de los incas. Claro, ahora hay una fenotipo racial, ¿no? El costeño es más, no tanto más de ciudad, ¿no? No digo claro porque hay gente de la selva que son gente clara, como los de gente de Cajamarca o de Huancayo, ¿no? Sino más que todo por la forma de hablar, las costumbres, ¿no? La cultura andina se basa, ¿no? En las costumbres, el idioma, el dominio del quechua, ¿no? Y en la costa ahí no hablan quechua, ¿no? O sea, hablan, pero poco más hablan como otras variantes, ¿no? O en todo caso, por una cuestión de racismo, no quieren hablar quechua. Entonces, hay una rivalidad, ¿no? Entre costa y sierra. Ahora últimamente es selva también, ¿no? Pero esa rivalidad costa-sierra viene desde antes de los incas, chicos, ¿eh? A ver, en las dos primeras décadas del siglo XX, Julio César Tello y Luis E. Valcárcel inician una etapa de conocimientos históricos en lo relacionado a la área andina y referente a lo presente a la conquista, ¿no? Aparecen sociedades complejas en lo social y económico, desapareciendo la imagen de pueblos atrasados, como fue sugerido por el Inca Garcilaso la Vega en sus comentarios reales. El Inca Garcilaso la Vega, ¿qué dijo? Para idealizar o fantasear de los incas. Dijo que los incas fueron una gran cultura, lo cual se le agradece, ¿no? Porque el libro lo publicó en España. Pero cometió el error a propósito, intencional, no se sabe, de que decir de que antes de los incas, probablemente intencional, decir que antes de los incas todos eran primitivos salvajes. Eso es mentira. Antes de los incas había culturas muy avanzadas, tanto o igual que los incas. Perdón, ya. El señor John Rowe, en 1945, da un criterio nuevo para ordenar las culturas, ¿no? Empleó dos conceptos nuevos, horizonte y intermedios, el arqueólogo norteamericano, ¿no? Amó al Perú y se esmeró por dejar lo bueno de su arqueología, ¿no? Entonces estudió el Perú. Si no le importó, no. Pero rescató lo bueno, lo valeroso del antiguo Perú, ¿no? Dos conceptos nuevos. John Rowe propuso los conceptos de horizonte e intermedio. En el caso de cultura intermedia se refiere a la cultura de carácter netamente regional, como lo acabo de decir, ¿no? Un departamento. En el caso de cultura de horizontes hace referencia a territorios más extensos, costa, sierra y selva, siendo su área de influencia de mucho mayor, ¿no? El mejor ejemplo, los incas, un imperio, ¿no? Ya no solamente influencia cultural, sino
también de fronteras, ¿no? Nos reiteramos nuevamente, ¿no? Horizonte temprano 1, Chavín, Paracas, Pucaranco. Intermedio temprano 1, Moche, Nazca, Huarpa, Recuay, Salinar, Gallinazo. Maestros artesanos, Lima. También, ¿no? Le llamaron maestros artesanos, ¿no? Perdón. Horizonte medio 2, Tiahuanaco-Huari. Intermedio tardío 2, Chimús, Huancas, Chancas, Chinchas, Chachapoyas, Sicán y Amaras. Vale también como H y Ulla, Huancas. Y viene el Huancayo, ¿no? Los Huancas eran los antecedentes étnicos del atol Huancayo, ¿no? Los indígenas de ahí se llaman Huancas. Huancavelica y Huancayo y en la parte de Huánuco. Horizonte tardío 3, Tahuantinsuyo o Incanato. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por esa atención. Por favor, a las preguntas de la ficha. Perdón. Y bueno, no, ustedes son el futuro del país. Y bueno, cuídense. Hasta luego.